Bienvenidos a Más Salud, soy Paola López y hoy nos vamos a dedicar a hablar de la crianza respetuosa, la educación responsable. ¿Qué significa eso? Eximir totalmente cualquier tipo de regaño, de castigo a los niños, a las niñas. Miren, según el Código de Infancia y Adolescencia de nuestro país, que busca justamente proteger los derechos y las libertades de la niñez en Colombia, el maltrato es toda forma de perjuicio, castigo, humillación, abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, maltratos o explotación sexual. Estos tipos de abusos seguramente pueden ocasionar nefastas consecuencias para los futuros hombres y mujeres de nuestro país. Consecuencias en cuanto a su salud física y en cuanto a su salud emocional. Por eso, seguramente quienes reciben este tipo de castigos y este tipo de maltratos ven en consecuencias en su desarrollo y bienestar a largo plazo. Por eso hoy nos queremos concentrar en este tema. Realmente cómo se debe criar a los niños del futuro. Realmente no se les puede subir la voz. Realmente se debe avalar todo tipo de comportamientos en los niños que están en esta etapa de formación y educación. Hoy vamos a estar en compañía de Fernanda Restrepo. Ella es especialista en crianza, pero además fue asesora del proyecto de ley que prohíbe el castigo físico en Colombia. ¿Es delito realmente pegarle a los niños? ¿Se debe entonces cambiar la palmadita por un abrazo, por un gesto más amable? ¿Discutir respecto a decirles no a los niños? ¿Se debe dialogar con ellos? ¿Hasta dónde resultan bien educados esos niños del futuro? Seguramente preguntas que compartirá nuestra periodista Joana Arenas, quien habló con Fernanda Restrepo. Bienvenidos. En Más Salud siempre tenemos a los expertos en cada área. Esta vez nos acompaña Fernanda Restrepo, quien es especialista en crianza y está también certificada en derechos de la infancia. Fernanda, que también ha sido autora de este libro, Ni una palmadita más, que es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenida y gracias por acompañarnos aquí en Más Salud. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. ¿Cómo están todos? Fernanda, quiero que empecemos hablando. En su libro usted tiene, digamos que muchas aristas sobre el tema de la crianza, pero yo quiero que esta vez nos enfoquemos en cómo criar a nuestros hijos sin tener de por medio el marco de la violencia, porque si hay algo cierto es que en nuestro país, en Colombia, vivimos en un contexto violento culturalmente. Pero cuando hablamos de eso, ¿cómo podemos lograr trascender de decirle a la gente, cuidado, ya han pasado muchas décadas y los niños no se reprenden, dirían por ahí, con golpes o con una palmada, sino que hay que hacerlo de una manera más asertiva? Pero en este contexto, ¿cómo logramos eso? Lo primero que vas a tener en cuenta es, tienes que informarte. Si a ti te criaron con golpes, con castigos, premios y con gritos y con humillaciones, obviamente no tienes idea de cómo tratar a un niño cuando está teniendo un mal comportamiento. Muchas personas cuando escuchan esto y les dicen simplemente, vas a criar sin violencia, entonces uno dice, no lo voy a volver a pegar, no lo voy a volver a gritar. Entonces uno no le pega, no lo grita. ¿Y qué pasa? Que caes en permisividad. Entonces el niño comienza a gritarte, a morder, a tener pataletas y tú dices, me está viendo la cara. Y ahí me da más rabia y termino violentando lo peor y eso se me convierte en un ciclo. Entonces, ese ciclo lo vas a romper en la medida en que aprendes herramientas concretas. Ok, ¿cómo le voy a hablar? ¿Cómo le voy a ejercer autoridad? Porque los límites son muy importantes para que tu niño aprenda a respetarte, a respetarse a sí mismo y a respetar a los demás. Entonces, definitivamente, primero la información. Y la segunda es que vas a aprender a conocer tus límites, porque ¿qué pasa? Que también nos quieren forzar a criar a los niños sin violencia, con calma, como si fuéramos haditas de la felicidad, todo el día. O sea, llevamos 14 horas con el niño todo el día, ya hemos acompañado 10 pataletas, estamos con el trabajo de la casa, estamos con el trabajo remunerado fuera del hogar, Dios no lo quiera, estamos pasando por una situación de violencia en casa. Esas todos son componentes que van a hacer que nosotros perdamos la calma. Entonces vamos a tener que aprender a conocernos un poquito más para entender en qué punto yo pierdo la calma por completo. Ese es mi 100%, lo llamo yo y lo vas a encontrar en el libro. Mi 100% es, yo lo grité. Ahí ya tú vas a saber, uy, ese fue mi 100%. Entonces, ¿cuál es mi 70%? ¿Cuál es mi 60%? Porque cuando yo, y eso es un ejercicio que te va a tomar varios días, no te preocupes, pero ya sabes, parte por ahí. Le gritaste a tus hijos, ahí te fuiste del 100.
cuál es tu 60, cuál es tu 70, para que puedas tomar decisiones en ese momento. Y Fernanda, ¿qué pasa si estoy en el 80 o en el 90? Nos quedamos callados, decimos al niño estoy molesto, tengo un bebé en los brazos, pues me llevo al bebé a otro espacio. Es el único momento en el que yo te recomiendo, déjalo llorar un momento, porque no eres el adulto. Si estás por encima de tu 90% de tu capacidad de mantener la calma, lo que va a salir de ti es un grito o es un golpe. Y es preferible enseñar a tus hijos a través del ejemplo que cuando yo quiero lastimar al otro, paro, respiro, hago algo que me guste y ya luego vuelvo y retomo la situación. Exacto, y en ese punto, ¿cómo retomar la situación? Porque hay algo claro y es, bueno, el niño me hace una pataleta que no puedo controlar, tengo ira, me da mal genio, reacciono de la manera no adecuada, pero bueno, con estas herramientas que me acaba de decir Fernanda, yo respiro, me controlo y luego, ¿cómo retomo esa situación? Porque también he escuchado que algunos autores plantean que debería corregirse en el momento, porque si lo dejas pasar, el niño luego no te va a entender. ¿Tú qué piensas sobre esa afirmación? A todo le tenemos que poner contexto. No es lo mismo un bebé que me va a coger o me va a meter los dedos dentro de un enchufe. Yo tengo que salir corriendo a coger a ese bebé, porque si no se me va a electrocutar. No es lo mismo un bebé que no se quiere tomar un medicamento porque está enfermo a un niño que está gritando porque es que él quería el agüita en el vasito amarillo y no en el vasito azul. Entonces, hay situaciones donde el adulto somos nosotros y nos va a tocar amarrarnos el pantalón, hacer lo posible por no lastimar y atender esa situación en ese momento. Va a venir un susto, va a venir un grito, imagínate, no cojas eso, y asustaste al niño, él se da cuenta. Y ahí pasaste a tu 100 y te calmas. Cuando te calmas, retomas y es, mi amor, te asusté, grité porque me asusté, y es válido decirle a los niños para que los niños puedan procesar lo que pasó. Eso es muy importante, no dejarlos ahí asustados y ya. La próxima vez empiezo a tomar también medidas preventivas. Ojo, porque a veces nos dicen, es que yo no puedo prevenir todas las situaciones. Es cierto, no las vas a prevenir. La primera vez que te pasen, vas a hacer lo que puedes, pero vas a aprender para que la próxima vez cada vez sea más sencillo y el niño vaya aprendiendo estas habilidades. Ahora, en el caso de la pataleta de quiero el agua en el vaso amarillo y no la quiero en el vaso azul o verde, tú dijiste algo muy importante y es controlar la pataleta. No controlamos la pataleta, la acompañamos. Ese niño está ahí para que nosotros le guiemos, porque ese cerebrito se está desarrollando, está aprendiendo a vivir emociones fuertes sin gritar, sin pegar, sin golpear. ¿Y cómo lo aprende? A través de tu reacción. Entonces, yo quería en el vaso verde. Tú no vas a salir corriendo, ay, se lo voy a cambiar al vaso verde para que no me llore, porque entonces controlar significa hacer lo imposible porque el niño deje de llorar. Porque ¿qué te enseñaron, chiquito? Que si llorabas te iban a ignorar, que si no llorabas por algo justificable para el adulto, venga, le pego para que de verdad llore por algo que sí vale la pena que llore. Entonces, claro, tú ves un llanto y automáticamente te sientes en peligro inconscientemente debido a ese me criaron así, estoy tan bien, que cuando veo un bebé de 2 años llorando, me estreso y no sé qué hacer. Eso nos dice, no estoy tan bien, no supe manejar ese estrés. Y segundo, oye, tengo control de esta situación. Él está molesto porque hace parte de su desarrollo. Esto no te va a pasar con un niño de 7 años, esto te va a pasar con una cosita de 2 o de 3 años, que está en proceso de entender su control de impulsos. Ahí ya tú puedes decir, ok, no querías, sí, tú querías el vaso verde y no el amarillo, no tienes que salir corriendo, pero tienes que entender esto que yo te acabo de decir. Está bien que mi hijo llore, está bien que tenga esta frustración, no está bien que lo va a tirar al piso, entonces coge el vaso. ¡Ah! ¡No! Ok, de nuevo me tengo que acordar que yo tengo control de la situación, que no me voy a morir. Es importante que lo sepas porque aunque tú no lo creas, tu cerebro te está diciendo que te vas a morir. Porque chiquito no te enseñaron que llorar era algo sano. Entonces es como, bueno, tiraste el vaso, eso no me gustó. Lo puedes decir, eso no me gustó, pero primero acompañas. Cuando van papá y mamá, el niño hace la pataleta, la mamá dice no y el papá dice sí, sí. ¿Qué se hace ahí cuando hay una contradicción entre las dos personas que deberían ser los líderes de ese niño? Eliges tus batallas. O sea, si tú estás en la... A ver, tú me estás poniendo un ejemplo y eso es una mujer.
Tú eres mujer, tú eres mamá, tú estás despierta desde las 5 de la mañana, haga la comida, organice al niño. Imagínate lo que tuvo que pasar para que tú llegaras a la calle, al centro comercial, ¿no? Tú ya tenías listo al niño, ya estabas lista tú y el tipo todavía está en calzoncillos. O sea, te tuviste que aguantar todo ese estrés, más el estrés de la calle, más llegar. Vas a la calle a pasarla bien. Ok, tú dijiste no, tu pareja dijo que sí, deja al niño ser feliz, ¿para qué te da? O sea, tú tienes muchas batallas en el día y por eso yo enseño crianza real, no ideal, porque tenemos este concepto, no todo lo que dice el libro, todo lo que dice la ciencia, cómo lo dice la ciencia y cómo lo dicen las mamás perfectas de redes sociales, y entonces yo quiero hacer todo eso así tal cual, porque todo se vuelve blanco y negro. Y yo te digo, espérame, porque ese es tu momento familiar. Ese es tu momento que yo sé que tú lo trabajaste para tú llegar a ese centro comercial con ese niño a comerse ese helado. Tú trabajaste bastante. Déjalo ser feliz. Cuando llegues a casa, puedes hablar ya con tu pareja y decirle, es descriptivamente, no es estoy mamada que tú siempre, mi autoridad, me la tiras por el piso y me faltaste la autoridad con el niño y cuántas veces te lo he dicho, porque de nuevo, las herramientas que aprendes no solamente te sirven para tus hijos, sino para tus relaciones. Sé descriptiva. Esta tarde cuando fuimos al centro comercial, el niño estaba comiendo helado y yo le dije que no y tú le dijiste que sí. Yo entiendo que tú como papá obviamente quieres que él esté feliz. Hablemos estas cosas antes la próxima para que decidamos qué es lo que vamos a hacer cuando salimos a la calle. Si la estrategia de crianza se te vuelve una camisa de fuerza, deja de ser respetuosa. Estas estrategias no están para que tú digas todo el tiempo tengo que decir no a los dulces porque es que el otro dijo que el dulce le hacía daño, es que todas las veces no le puedo comprar un juguete, es que no puedo. No, o sea, si ya se vuelve este estrés así, hay momentos de la vida que son para disfrutar, hay momentos de la vida que son para compartir, hay momentos de la vida que son para reír. Hay momentos para compartir, para disfrutar y especialmente con los niños. Hoy estamos compartiendo con ustedes una entrevista hecha por Joana Arenas a la escritora, la autora de este libro, Ni una palmadita más. 79 preguntas, 79 respuestas sobre crianza sin violencia, pero con límites de niños y niñas entre 0 y 6 años. ¿Se puede realmente tener autoridad y establecer límites sin una palmadita, sin agredir a nuestros hijos, de pronto sin violencia? ¿Cómo se establecen las bases de la disciplina cuando se cría sin violencia? Algunas de las preguntas que ella plantea en este libro. Después de la pausa, continuamos con esta entrevista. Seguimos en Más Salud. Hoy estamos hablando de crianza, pero ¿qué significa crianza responsable? ¿Qué significa esa educación respetuosa? ¿Cómo decirle no a los niños? ¿Cómo no castigarlos cuando de pronto estamos en medio de una pataleta? Bueno, pues hoy tenemos una entrevista muy especial que vamos a ir compartiendo. Ya veían ustedes la primera parte con Fernanda Restrepo, ella es la autora de este libro, Ni una palmadita más, para entender efectivamente cómo mantener esos límites, la disciplina y la autoridad en los niños, pero con una crianza que no incluya el castigo. Y es que si hablamos de algunos estudios internacionales, aproximadamente el 60% de los niños en nuestro país han sido criados con castigos físicos. En Colombia, cada hora 5 niños son castigados con maltrato físico, según la ONG Aldeas Infantiles SOS Colombia. Según estudios internacionales, el 60% de los niños colombianos son educados con castigo físico. Los reportes del ICBF plantean que en el país el 40% de los niños menores de 5 años han sido víctimas de castigo físico. Esto es un equivalente a 1.700.000 menores. Los departamentos con mayores cifras de violencia contra los niños, niñas y adolescentes son Valle del Cauca, Bogotá, Magdalena, Atlántico y Bolívar. En marzo de 2021 se aprobó el proyecto de ley 2089 de 2021 que prohíbe el castigo físico y tratos crueles contra niños, niñas y adolescentes y cuyo objetivo es frenar la tradición de violencia y el uso de este tipo de castigos en las familias colombianas. A pesar de que la ley ya está en funcionamiento, en este primer año de aplicación se incrementaron en un 30% las denuncias sobre castigo físico en menores de edad. Mientras en 2021 se reportaron 27.539 casos, en el 2022 y después de la aprobación de la ley se registraron 36.253 denuncias de maltrato físico.
Recuerde que si conoce casos sobre castigo físico, puede denunciarlo a las autoridades competentes. Además, el maltrato físico no es la solución a los conflictos o la educación. Ni una palmadita más, así se llama este libro que hoy es la guía para este capítulo de Más Salud que se concentra en la crianza. En el capítulo 3 hay una serie de herramientas, casi que con ejemplo nos van enseñando qué hacer para tener un día feliz, ¿sí? Cómo iniciar feliz el día junto a los niños en medio de esa educación, cómo explicarles lo que es la gestión emocional. Sin duda el ejemplo de los padres es fundamental y poco a poco va desarrollando una rutina, una jornada agradable en medio de la crianza y cómo terminar el día en paz. ¿Cuáles son esas herramientas a tener en cuenta cuando un niño tiene una explosión emocional y hace parte de su crecimiento normal? Y cómo entender que de pronto su comportamiento realmente se está desbordando y está llegando a la desobediencia. Continuamos compartiendo con ustedes esta entrevista de Joana Arenas a Fernanda Restrepo. Fernanda, ¿castigo sí o no? No. Castigar, volvemos a lo mismo, enseñamos a los niños a pensar, enseñamos a los niños a descubrir, les enseñamos pensamiento divergente. Mira qué sentido tiene, ¿no? Todo, nos crían, vamos al colegio y todo es castigo, premio, castigo, y luego llegamos a la universidad y lo primero que nos dicen en primer semestre de la universidad, piensen fuera de la caja. Dale gimnasia al cerebro de tu hijo a través de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo que pasó? Esto no me gustó, esto no estuvo bien. Pero hacemos esto o hacemos esto. O sea, en el momento en el que tú, no te voy a decir el castigo como un juicio, te voy a decir, date la oportunidad de prescindir del castigo un mes. Porque cuando ya no tienes castigo, te toca empezar a estudiar qué vas a hacer. Claro, pero ahí recuerdo que hay un famoso castigo en los jardines infantiles que hablan del rincón. El rincón de la reflexión, el rincón del castigo, el rincón donde te vas a ir a pensar lo que hiciste bien o no. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Estás de acuerdo? Yo me acuerdo que yo niña y todo niño que lo pusieron en un rincón, lo único que pensó fue cómo me voy a vengar. Lo único que pensó fue la próxima vez cómo lo voy a hacer para que no se den cuenta. O ojalá fueran todos los niños así. Porque el otro lado es que el niño piense, soy malo, no sirvo, soy inútil, lo que hice estuvo mal. ¿Y qué va a pasar con ese niño después, no? De pasar la humillación delante de todos sus compañeros, de que lo pongan en un rincón. Entonces, lo que sí te recomiendo, primero que todo el tiempo fuera no se creó para los niños. Cuando lo vemos históricamente, el tiempo fuera se creó para los adultos. O sea, es lo que yo te dije al principio, estás por encima de tu 70%, respira, lo ignoras y miras a ver qué hace. El tiempo fuera es para el adulto, para que el adulto pueda tomar la mejor decisión para saber qué hacer con el niño. No para el niño, no para el castigado, para que reflexione. Aparte que si estamos hablando de una criaturita de 3 años que va a reflexionar si todavía está construyendo las neuronas que le permiten pensar. Entonces, no solamente no es recomendable, es ilógico. Y no te da los resultados que tú quieres. Y ahí recuerdo que hace un rato hablabas de las famosas mamás de redes sociales y de esa crianza que hay en la idealización que incluso inicia desde el embarazo. Entonces le plantean a las mujeres que el embarazo todo es perfecto, todo es luz, todo es amor, cuando están pasando por una cantidad de transformaciones en su cuerpo, en su mente, en fin, y es esa crianza ideal con la crianza real. Tú como mamá, lo hablábamos fuera de cámaras y es como empezaste a trabajar todo este tema antes como profesional, como mujer, llegan tus hijas y cómo cambias ese imaginario de la teoría a la realidad. Completamente, el imaginario cambia por lo mismo que tú acabas de decir. Una cosa es lo que dice el libro, otra cosa es lo que dicen un montón de científicos que yo siempre digo, mira, pero la mayoría de esos son un poco de señores de 60 años que están sacando ciencia, pero que no están criando niños. O sea, a ellos les sale muy fácil decir, haz esto con el niño y no, tú lo tienes. Tú estás trasnochado con uno, tú estás ahí, tienes un marido, Dios no lo quiere que te esté violentando. O sea, llevas 14 horas sin dormir, porque es que para tú poder hacer esa investigación, una mujer te tuvo que cuidar los hijos tuyos, para que tú pudieras tener el tiempo de hacer esto. Entonces siempre va a ser importante ajustar al contexto real. Y es importante que comiences a seguir en redes sociales, en medios de comunicación, personas que te hablen de la realidad y no de la idealidad. Una mujer que solamente te muestra lo bonito,
chévere, síguela, pero también busca otra que no te muestre lo bonito, para que no tengas esa polarización que tiene ahora la información que nos brindan las redes sociales. Tú ves un noticiero y es lo que salió en el noticiero, que yo sé lo que estás pensando, también tiene su influencia, etcétera, XY, pero es menos que las redes sociales. Tú puedes controlar la información que te llega si tú eliges conscientemente seguir la modelo divina espectacular, pero también la mujer que tiene un cuerpo diferente y que muestra sus estrías y que muestra sus gorditos y que muestra sus cosas, y a la mujer que te muestra todos los momentos felices que pasa con sus hijos, pero también a la que está llorando porque está estresada, porque tiene 3 niños que la tienen con la cabeza hecha nada y se puso a llorar para desahogarse con alguien, porque criamos tan solas que nos toca desahogarnos por redes sociales con desconocidos porque no tenemos con quién hablar. De la idealización, por ejemplo, de las redes sociales a la realidad. Hoy estamos compartiendo esta entrevista realizada por Joana Arenas, justamente a Fernanda Restrepo, quien escribió este libro, pero además ella es especialista en crianza y además fue asesora del proyecto de ley que prohíbe el castigo físico en Colombia, concentrándonos en lo que dice el Código de Infancia y Adolescencia, que realmente lo prohíbe. Pero ¿cómo aterrizar este tipo de crianza? ¿Cómo realmente ser respetuosos? Y me llama la atención que en la página 107 hay una serie de comandos respecto a ser más asertivos y efectivamente mostrar esa autoridad relacionado con el no. ¿Cómo se maneja el no con los niños? No saltes en la cama. Mejor puedes usar saltemos en el piso. No te montes en la mesa. Hay que usar siéntate en la silla. No vayas a tirar el vaso al piso. Mejor tomemos el vaso con las 2 manos. Y sí, a veces nos parecen estas frases difíciles de usar cuando estamos en medio del estrés del hogar, por supuesto. Los hombres, las mujeres, los papás, las mamás entenderán que no solo se trata de la crianza de los niños. Mientras tanto, hay que pensar en lo que está pasando en la cocina, en los recibos que hay que pagar, en el trabajo que hay que hacer. Hablamos hoy de crianza, de la educación respetuosa, por cuenta de este libro, Ni una palmadita más. La autora, Fernanda Restrepo. Después de la pausa, continuamos hablando con ella. La crianza sin violencia es fundamental para que los niños se desarrollen de manera adecuada y en entornos seguros. Para ello se deben tener herramientas claras con límites establecidos, pero sin violencia. En Más Salud les dejamos algunas recomendaciones frente a este tema. Límites. Criar de forma respetuosa no es lo mismo que ser permisivos. Hay que poner límites para hacer entender qué es y qué no es adecuado. Acompañamiento emocional. Estar presente y no evitar que los niños expresen sus emociones, pues al contener lo que sienten, expresan sus sentimientos desde otros comportamientos. Validar y preguntarle al niño lo que siente y por qué lo siente. Gestión positiva de las emociones. Hablar con los niños, preguntarles por sus sentimientos, ponerle nombre a esa emoción y buscar alternativas para manejarla de forma positiva. Eso hace que conozcamos más a nuestros hijos y podamos tener límites claros y respetuosos. Todo problema es una oportunidad de aprendizaje frente a la crianza. Recuerde que los malos tratos no son el camino para la educación. Y estamos tratando de entender precisamente cuál es ese camino que hay que seguir, ese paso a paso que como padres debemos tener en cuenta cuando se trata de educar a nuestros hijos. ¿Cuáles son las bases de la disciplina? ¿Cuáles son las herramientas que no necesariamente debemos encontrarlas en los golpes y cómo no ceder, pero mantener esa relación afectiva que sea amena, que sea respetuosa, que sea transparente? Vamos a seguir hablando entonces con Fernanda Restrepo. Y para finalizar, Fernanda, algunas recomendaciones o conclusiones que quieras brindarle a la audiencia frente a este proceso de crianza, sin violencia además. Rodéate de mujeres que piensen como tú. Eso es la primera cosa.
Todas las personas a tu alrededor te van a decir que le pegues, que lo lastimes, que lo estás haciendo mal, te van a hacer dudar de ti misma y hacer este proceso solas es muy difícil. Por más de que tú leas, cojas mi libro, te metas en mis talleres, de hecho mis talleres precisamente por eso tienen grupos pero tú también las puedes encontrar. Busca mujeres que tengan tus mismos principios, que tengan tus mismos valores frente a la crianza para que puedas hacer comunidad. Eso va a ser muy importante. Sigue cuentas diversas de mujeres diferentes, eso también te va a ayudar mucho y por supuesto aprende, tranquila que no nacimos aprendidas ninguna, por eso nosotros nos dedicamos a coger toda esa información científica y a volverla en un lenguaje coloquial para ti, para que lo puedas hacer rápido, pero sí tienes que aprender, o sea, nos toca leer, nos toca estudiar, nos toca decir, bueno, ¿cómo le voy a poner límites y qué estrategias existen allá afuera para yo poder lograr mis objetivos en la crianza de mis hijos, pero sin lastimarlos porque tus hijos son personas. Tus hijos merecen ser, yo no te voy a decir críalos con amor, porque hay mujeres que no quieren a sus hijos y esa es la realidad. Y no por eso son malas mamás. Hay mujeres que son víctimas de violación y tienen a sus hijos y los quieren criar con respeto y con dignidad, porque todo ser humano es merecedor de ser tratado con respeto y con dignidad. Entonces tu hijo, esa cosita se merece ser tratada con respeto y con dignidad. Te merece a ti como mamá, porque si te quedaste aquí hasta el final, quiere decir que toda esta información caló contigo, quiere decir que tú ya tienes lo más importante, que es la voluntad y la salud mental para hacerlo. Infórmate, comienza a practicar, que cualquier mejora que tú hagas en la crianza va a impactar positivamente la vida de tus hijos. Bueno, pues ya saben, ahí están los consejos de Fernanda Restrepo, que es especialista en crianza, y con este libro pueden empezar, ni una palmadita más, para que tengan herramientas precisamente en este proceso. Pero Fernanda, hay que ser realista y no todo el mundo puede tener acceso al libro, pero sí a tus redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar? @niunapalmadita. En todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, por donde me quieras buscar, Ni Una Palmadita me vas a encontrar. Y ahí vas a encontrar muchísima información de valor que te va a encantar y que te va a gustar mucho para poder criar a tus hijos sin violencia, pero con límites, de una forma real, no ideal. Nuestro agradecimiento a Fernanda Restrepo por compartir esta entrevista, también a Joana Arenas. 3 pasos claves, puntos claves de este libro. Número 1, sí, hay que establecer límites, normas y reglas. Número 2, acompañar las emociones de nuestros hijos, amarlas. Y número 3, gestionar sus acciones o redirigirlas. Conclusiones básicas de este libro, Ni Una Palmadita Más. A ustedes gracias por acompañarnos. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y también revivir cada uno de nuestros capítulos a través de nuestra cuenta @redmastv. También allí encuentran todos los capítulos, toda la información de diferentes temas que hemos tocado aquí en Más Salud. Gracias por acompañarme.